Bien, estamos listos para nuestra siguiente conversación aquí en Todo tiene su ciencia en cooperativaciencia.cl. Vamos a hablar de una investigación tremendamente interesante que analizó más de 170 trabajos sobre mamíferos marinos fósiles de Latinoamérica, publicados en los últimos 30 años, encontrando algo que muchas veces, de lo que muchas veces hablamos, que probablemente sabemos, pero donde aquí hay datos, que es la subrepresentación de los estudios liderados por mujeres y de aquellos por paleontólogos latinoamericanos. Es decir, una brecha de género importante, pero también un colonialismo científico en este sentido que está invisibilizando la investigación paleontológica en Latinoamérica. Es una investigación que lideró la doctora Ana Valenzuela Toro, investigadora del CIAN Atacama, y que ya está lista para conversar con nosotros. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Emilia, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para contarnos más de esta investigación. Eh, es curioso porque me imagino que esto nace, ¿no? Esta inquietud de algo que ustedes ya estaban viendo, de alguna forma de algo que ustedes ya sabían. Es un grupo de mujeres investigadoras que se ponen a revisar estos datos, pero encontrarse con las cifras de frente sigue siendo, digamos, sorprendente, ¿no? Ponerle número a esto que de alguna manera se sabe en el mundo de la ciencia. Sí, efectivamente es algo que durante mucho tiempo hemos comentado, entra dentro del campo de lo anecdótico, que todos ahí decimos, pucha, estos trabajos son generalmente publicados por personas que vienen de Europa, de Estados Unidos, porque hay fósiles de Latinoamérica que están en estanterías de museos en el extranjero, y era algo que nosotros estábamos comentando por varios años, y es en ese contexto de conversaciones en donde decidimos, ya, veamos. Cuantifiquemos qué es lo que está pasando y pongámosle números y pongámosle realidad un poco asidero a lo que estamos comentando. Y bueno, y ahí los resultados no son sorprendentes, básicamente, Claro. lamentablemente. Lamentablemente no son sorprendentes, pero de todas maneras ponerle número quizás llama un poco más la atención, pero además llama a la acción, ¿no? A decir, a ver, aquí hay una diferencia en algo donde no debería haber diferencia porque se hace muy buena investigación, sobre todo investigación paleontológica, desde nuestro país lo sabemos, desde Latinoamérica también, y mucha de esa investigación está de hecho liderada por mujeres. Entonces, háblanos un poquito de estos datos y de qué fue lo que evidenciaron en este estudio. Sí, una de las cosas más interesantes es que, como tú bien decías, Latinoamérica y Chile en particular tiene un registro, tiene yacimientos paleontológicos súper importantes que han reescrito en muchos casos la historia evolutiva de la vida en la región. Entonces, sucede que estos fósiles, a pesar de que son espectaculares y que están protegidos por la ley, no solo, bueno, acá en Chile, pero también en el resto de Latinoamérica, en distintos niveles, estos todavía estamos vivenciando el legado de prácticas más antiguas, de donde personas se llevaban estos fósiles, los ponían en otros lugares, y bueno, y eso de cierta forma ha impactado la forma del conocimiento que hemos estado construyendo a través de los años. En nuestro estudio en concreto descubrimos que menos del 40% de los estudios referidos o sobre fósiles de mamíferos marinos de Latinoamérica han sido liderados por personas o investigadoras de Latinoamérica. Ya es decir, la mayoría de estos han sido estudios que son llevados a cabo por investigadores del norte global, toda esta región socioeconómica que incluye a los países principalmente de Europa, Estados Unidos también. Y otra cosa que es súper sorprendente es que más del 30% de los estudios no incluye ningún investigador latinoamericano en la lista de autores. Es decir, que casi un tercio de todos los estudios que existen sobre la fauna fósil de mamíferos marinos en Latinoamérica no tienen ninguna participación de ningún especialista local, lo cual es bastante controversial y espero que, bueno, yo como decía, creo que este es el legado de prácticas más pasadas, pero que de cierta forma reflejan el complejo escenario que se enfrenta con la puesta en valor del patrimonio acá y en otros países en Latinoamérica. Ana, es interesante mirar los datos porque
Claro, uno tendería a pensar que las cosas han ido cambiando por varios factores, porque hay probablemente mayor especialización hoy en la paleontología en nuestro país, también en Latinoamérica, porque se han, digamos, habilitado la especialización en distintas universidades, al menos de la región, y eso obviamente que abre el camino para la investigación en paleontología, pero también uno entiende que con estas cifras esto no es probablemente un problema que se haya erradicado del todo. ¿Se evidencia en algún momento una diferencia, digamos, en términos cronológicos, ¿no? De cuándo esto comienza a cambiar o si es que comienza a cambiar? Sí, hay tendencias bien, digamos, esperanzadoras, de cierta forma, en la última década, 2 décadas, yo diría, en donde se ha visto un incremento en las publicaciones por personas de Latinoamérica que están liderando equipos, se nota un cambio generacional donde más personas han sido formadas y están ahí publicando en distintos lugares, pero también con lo que tiene que ver con la participación de mujeres. En la última década ha habido un incremento bastante importante en el número absoluto de trabajos liderados por mujeres. Pero aún así, solo para ponerlo en perspectiva, a pesar de este crecimiento que ha habido en los últimos años, especialmente desde la pandemia ha habido un incremento, es que aún todo esto, los trabajos liderados por mujeres representan solamente el 24% del universo de trabajos. ¿Ya? La mayoría de estos son de mujeres que están en Latinoamérica, ¿ya? Y yo puedo dar fe de que acá en Latinoamérica y en Chile en particular, cada vez hay más mujeres presentes, liderando equipos, formando otras mujeres y formando también hombres, y que están ahí siempre y que han publicado algunos de los estudios más importantes y es que están abriendo campo, pero aún así su trabajo continúa siendo súper representado. Ana, bueno, aquí hay un problema obviamente que no es que lo vayamos a descubrir en esta conversación, ¿no? Hay una brecha que es gigantesca, una brecha de género, digamos, en la ciencia. Pero de alguna manera las mujeres también han ido ganando esos espacios en la paleontología. Nosotros acá hemos conversado con un montón de paleontólogas también, por lo tanto sabemos que se hace investigación en nuestro país, pero probablemente para llegar a la investigación y a la publicación, hay que habilitar ciertas condiciones para que eso ocurra, especialmente para las mujeres, porque es ahí, en ese camino, donde muchas carreras académicas se desincentivan. Entonces, ya más desde la experiencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú hoy? ¿Qué es lo que hace falta para ese acompañamiento? Sí, es un punto bien importante. Por supuesto, no hay una solución única porque es un tema Claro. estructural. Yo creo que hay muchos factores que no solamente son únicos a la ciencia, al desarrollo académico, sino que son más bien transversales a la sociedad. Si bien los números muestran que las mujeres cada vez están entrando más, en mayor cantidad a las carreras científicas, que por ejemplo en biología, creo que incluso más mujeres entran a carreras en biología en pregrado, pero van cayendo de la escalera académica a medida que se va avanzando en la escalera de progresión académica, si lo queremos llamar así, en cada escalón van perdiéndose más mujeres y esto se debe a distintas situaciones. Yo creo que un punto bastante importante tiene que ver con que las mujeres siguen desarrollando labores de cuidado, siguen teniendo ciertas responsabilidades que investigadores hombres no necesariamente tienen. Yo sí reconozco que cada vez los investigadores hombres y hombres en general se están incorporando más a las distintas dimensiones. Pero aún así eso influye. Y por otro lado, también hay un tema sistémico en que sistémico en la academia, en que es algo, sesgos inconscientes que hacen que, a pesar de que las mujeres estén contribuyendo más activamente y publicando cada vez artículos más relevantes e importantes, existe un sesgo inconsciente en donde esas contribuciones no necesariamente son reconocidas al mismo nivel que otras parecidas o equivalentes por hombres. Entonces y eso se puede ver dentro del mundo académico en las citas. Las mujeres en general, los trabajos publicados por citas son menos, o sea, los trabajos publicados por mujeres son menos citados que los de los hombres, y eso tiene todo un efecto en cascada que hace que las mujeres tengan menos credibilidad científica, sean menos Mm. respetadas por los pares, y eso se traduce eventualmente en ganar menos fondos, tener menos éxito en las postulaciones a trabajo, etcétera.
Entonces ahí como que es todo un ecosistema socioacadémico que genera que las mujeres vayan cayendo en la escalera de progresión académica. Estamos conversando con Ana Valenzuela Toro, que es paleontóloga, es investigadora del CIAN Atacama, y estamos hablando de este estudio que de alguna manera evidencia esta brecha de género que está invisibilizando, subrepresentando la investigación paleontológica que se hace en Latinoamérica. Y, y bueno, ustedes también hablan de este colonialismo científico, y es bien interesante porque a lo mejor alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia de si vienen investigadores europeos o si lo hace un investigador local que encuentran los fósiles o que se llevan los fósiles para estudiarlos y que por lo tanto a partir de ahí se cuenta una historia también, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese arraigo quizás, ¿no? Territorial en cuanto a la investigación científica? Sí, ese es un punto súper importante y que en general no es tan evidente. Y es que si bien nosotros hacemos ciencia a partir de evidencia, nosotros lo que hacen lo que hacemos investigadores e investigadoras es interpretar y todo eso viene de la mano de una narrativa. Entonces, en el caso específico, la narrativa social. Entonces, en el caso específico de los fósiles, cuando vienen personas de otros lugares que no conocen necesariamente la geología, el contexto donde estos fósiles se dan, eh, y vienen y extraen, toman estos fósiles, los toman como singularidades y se los llevan, hay mucho dato que contribuye a construir una narrativa en torno a ese fósil que se pierde. ¿Ya? Y también existe este otro problema, es que cuando uno va a un lugar, también trae consigo, además de uno mismo yendo al lugar, trae consigo sus sesgos, sus preguntas, uno va categorizando preguntas dependiendo de dónde uno viene. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo voy a cierto lugar, al sur de Chile, voy a llevar todo mi conocimiento que viene desde el norte de Chile y tratar de aplicarlo al sur. Entonces, es un ejemplo bien burdo, pero eso también sucede. Y en el tema de la paleontología de mamíferos marinos, que es el tema donde yo me desarrollo, uno de estos ejemplos es que cuando venían investigadores a excavar fósiles y a estudiar fósiles de mamíferos, de focas, de ballenas, etcétera, etcétera, acá al hemisferio sur, siempre venían con el concepto de que estos grupos necesariamente se originaron y evolucionaron en el hemisferio norte y después derivaron eventualmente al hemisferio sur y bueno, ahí crearon todas esas narrativas que ya vienen con un sesgo. Entonces trataban de encajar los fósiles que iban hallando, fósiles muy espectaculares que han ido apareciendo y los encajaban en esta narrativa. Pero cuando empiezan las personas ya que están en Latinoamérica, en el hemisferio sur en su totalidad, a poner esta evidencia, pero sin los sesgos previos, empiezan a darse cuenta que estas hipótesis no necesariamente son correctas y que aparentemente la evidencia fósil nos muestra otras cosas. Y en varios ejemplos donde esta historia de animales originándose en el hemisferio norte y que vienen a colonizar el hemisferio sur es de hecho lo opuesto. Entonces creo que ese es un ejemplo bien, al menos para mí como investigadora, que ha sido bastante importante para darme cuenta por, de por qué es relevante hacerse esta pregunta y cómo los sesgos que cada uno trae afectan en la generación del conocimiento. Es clave lo que estás diciendo, es súper, súper importante pensar la ciencia desde ahí también, ¿no? Y en ese sentido, Ana, me imagino que también hay que entregar las herramientas para que esto ocurra. Es decir, quizás hace falta mayor especialización en el área, quizás hace falta mayor inversión para tener una tecnología similar o herramientas similares a las que se pueden obtener o tener en otros países para poder hacer las investigaciones desde el territorio. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que en Chile existe capacidades bastante importantes y creo que nos podemos comparar en ciertos aspectos con los países que están más avanzados o que podríamos llamar más avanzados. Creo que tenemos acá personas tremendamente capacitadas con equipamientos de primera línea, pero de todas maneras, obviamente tenemos ciertas limitaciones, ciertas restricciones y por eso creo que la colaboración internacional es súper importante. Creo que la ciencia no la hace una persona, la hacen grupos de personas. Y entre más diversos seamos, que estemos diversos los cerebros que estén
trabajando en ciertas ideas, la ciencia se va a nutrir. Yo no abogo porque, bueno, entonces solo los fósiles de Latinoamérica tienen que ser estudiados por personas latinoamericanas. Yo no creo que esa sea la solución, pero sí creo que tiene que haber una sinergia que sea constructiva y que realmente dé cuenta de las expertices que existen en los lugares, en los lugares locales, las regiones locales, y que por supuesto se generen colaboraciones que beneficien a todos y que no se genere esto que es más bien cuando a veces pensamos en colaboraciones, es que vienen investigadores en helicópteros, caen, generan un poco, colaboran un poquito, pero después eso no te traduce más allá de un artículo científico, y tampoco hay formación de personas, entrenamiento, intercambio de ideas. Creo que ahí es importante que enfaticemos la necesidad de que tengamos la intención de colaborar y para el desarrollo global. Ahí está, la conversación interesantísima con Ana Valenzuela Toro, paleontóloga e investigadora del CIAN Atacama, contándonos más sobre esta investigación que reveló este colonialismo científico y estas brechas de género en la investigación paleontológica latinoamericana. Ana, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.